Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, asimétricos, asimétricas. Un miércoles más a una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Hoy venimos con un libro muy colectivo, muy coral, aunque es verdad que tiene aquí su representante editorial, pero venimos con muchos invitados esta tarde. Veo, a ver a quién veo hoy por aquí. Vamos a ver. Hoy veo ya a O Miguel Vida, a Camacho.la, veo ya preparada a Mónica de Blas, veo a Pedro Ordo, a Curro Cupé, Nieto ST, Rafa Hernández Estudio, Alicia. Bueno, veo un montón de gente. A Libricias, puede ser. Bueno, veo a mucha gente ya uniéndose a esta sesión. Vamos a esperar porque nos faltan dos invitados. Nos falta Chema García Pablos y nos falta Damián Quero, porque Mónica de Blas está preparadísima, ya la veo por ahí. Saludo a todos y a todas los que os estáis uniendo. Muchísimas gracias por, bueno, pues por este apoyo constante que nos dais, por estas ganas de vernos todas las semanas y bueno, de hablar de arquitectura, de libros y de un montón de cosas que ya sabéis que tenemos en el club. Antes de empezar y mientras esperamos a nuestros dos invitados, que ya veo por ahí a Damián, preparado, fenomenal. Solo nos falta Chema, vamos a ver si se va uniendo. Lo dicho, mientras tanto, mientras se van uniendo también nuestros asimétricos y nuestras asimétricas y esperamos a Chema, voy a agradecer por supuestísimo a nuestros invitados de la semana pasada. Estuvieron con nosotros, si lo recordáis, Teresa Valle, Felipe Pica Aguilera y David Lorente. Estuvimos hablando con ellos del libro Material. Como sabéis, todas nuestras sesiones se quedan colgadas en el club estoy hoy un poquito despistada porque estoy esperando que se una Chema y veo que Chema no se une y me estoy poniendo nerviosa, pero no importa, vamos a esperar un poquito más. Lo dicho, como sabéis, todas nuestras sesiones se quedan colgadas en nuestro perfil de Instagram, están todas disponibles ahí para vosotros y para vosotras, y así las podéis ver, bueno, pues cuando queráis, ¿vale? ¿Qué más os iba a contar? Sí. Aquí abajo en la casillita de comentarios y aquí también en el simbolito de las preguntas nos podéis dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, lo que queráis para la sesión, ¿vale? Lo podéis ir haciendo porque vamos a estar en directo mientras nuestros invitados hablan. De momento, si os parece, voy a ir dando paso a Mónica y a Damián. A ver si le localizamos. A ver, vamos a mandárselo, si no, también por mensaje directo. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, ¿Qué Damián. tal? Buenas tardes a Hola, todas. ¿qué tal? Hola ¿Cómo María, estáis? Damián, muy ¿Cómo, Hola, buenas. buenas tardes. cómo estáis? Qué alegría veros. Nos falta Chema. Estoy preocupada porque no le veo entrar. Entonces, Ay, voy a intentar enviárselo por el privado, a ver si conseguimos que se una, porque no veo que esté uniéndose. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Mónica, Damián? ¿Todo Bien, bien? muy bien, todo muy listo. bien. Muy Las bien. ideas en la cabeza. Las ideas preparadas para arrancar, ¿no? Y para empezar, genial. Mira, Claro, ya veo a Chema aquí por fin, fenomenal. Vale, ya estamos todos. A ver, Chema, que te mando la invitación y esperamos a que entre. Bueno, bienvenidos, Damián, Mónica. Es vuestra primera vez en el club de lectura, ya lo hablábamos ayer, así que sí. esperemos que os sintáis Ahora es aquí, yo creo. súper... Chema, ya estamos, perfecto. Hola, con ayuda, Genial. con ayuda Bueno, colateral, pero no te creas que estoy solo, no te creas que estoy solo. bueno, pero lo importante, Chema, es que ya estás aquí, que lo hemos conseguido y estamos los cuatro preparados para hablar de este libro de las periferias, ciudad, paisaje y territorio. Lo tenemos aquí preparado. Gracias a los tres por uniros, gracias a los tres por venir. Si os parece, como quedamos ayer, Chema, vas a fumar y todo, aquí en directo. Es que es una de las cosas buenas que tiene lo telemático, que te puedes echar un Ya, cigarrito mientras hablas. ya. Si me lo Bueno, lo que pasa es que yo no sé permitís. si... No, si yo te lo permito, el problema es Instagram. O sea que yo creo que igual si no lo sacas mucho en la cámara te lo agradezco, porque a ver si nos van a placar el contenido. Vale. Bueno, lo Perdona, dicho, muchísimas gracias a los tres perdona, por estar yo hoy no, aquí. no veo a Mónica en la pantalla, ¿la tenéis vosotros? Sí, Ah, yo os veo a todos. perdón.
Yo no tengo Chema, Mónica. imagíname, Damián. Tú me imaginas Vale. y la fantasía hace el resto. Pero sí que, Muy bien. pero Damián, sí que la oyes, ¿verdad? Sí, que sí. sí la oyes, sí la estás oyendo. Vale, vale. Bueno, Vale, yo os genial. estoy viendo a los cuatro, perdón, a los tres. Porfa, a todos los asimétricos y asimétricas que nos estáis viendo, contadnos si nos veis a los cuatro en pantalla, por si acaso hay algún problema. Y mientras tanto, yo, si os parece, Chema, Mónica, Damián, os voy presentando, si os parece bien, y arrancamos con la sesión de esta tarde, ¿sí? ¿Vamos Sí. allá? Bueno, Venga, fantástico. Pues voy a empezar por nuestro querido Chema García Pablos, que es arquitecto por la ECHAM. Tu actividad, Chema, la has desarrollado pues, en el ejercicio libre de la profesión, siempre ligado al compromiso público. También desde el ámbito docente has dado clase, has estado en distintas escuelas de arquitectura, como por ejemplo la Universidad Europea de Madrid desde el 99 hasta el 2020. Premio Nacional de Urbanismo en 1983 por el Plan General de Madrid y en 2005 por los desarrollos urbanos de Fuenlabrada. Y eres, Chema, el editor de esta serie de libros de la que ahora nos vas a hablar, que es un poquito más larga que este, por supuesto, porque además ya venimos a presentar aquí de las arquitecturas que hacen ciudad, es decir, tenemos dos de esta serie que tú lideras, así que ahora nos cuentas un poquito más. Bienvenido, Chema. Una cosa, Chema, mientras tanto, mientras presento a Mónica y a Damián, porfa, mira a ver si puedes girar un poquito la cámara para que te veamos un poquito mejor la cara, porque estás ahora mismo tapado por los comentarios, ¿vale? Voy contigo, Vale. Mónica. Mónica de Blas, bienvenida, es arquitecta. Curiosa, ¿no? En lo pequeño y lo grande me ha encantado esto que comentabas en tu currículum. Por lo tanto, pues también en las diversas escalas de actuación, también, por supuesto, en el territorio y las ciudades. Eres docente también, Mónica, y desarrollas tu labor pues en diversas instituciones públicas, así como, bueno, pues en distintas áreas del planeamiento, los proyectos también en pequeña escala, sobre todo ligado a la infancia y a la igualdad, pues con pequeñas escuelas, y eres coautora también de este libro de las periferias. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y vamos con Damián. Damián Quero, bienvenido también, arquitecto por la ECHAM con estudios en la Facultad de Filosofía de Frankfurt. Docente en Sociología, Geografía y Urbanística, autor de varios ensayos sobre teoría e instrumentación del urbanismo, y en el ejercicio de la profesión, Damián, pues has desempeñado distintos cargos públicos, así como también, bueno, pues has desarrollado planes en todas las escalas del territorio, como por ejemplo, por mencionar algunos, no me voy a extender mucho, pero sí, por ejemplo, los planes generales de Málaga, Sevilla o Murcia, o el plan insular de Gran Canaria, insisto, por decir alguno. Gracias, Damián, por estar esta tarde con nosotros, gracias a los tres, y yo creo que, Chema, si quieres, arrancas tú, si te parece bien. Cuéntanos un poquito qué tenemos. Es verdad que hoy venimos a hablar de las periferias, ciudad, paisaje y territorio, pero este proyecto viene de largo, ¿no? Cuéntanos un poco. Viene Chema. de largo, sí, viene de largo. Voy a mirar la hora para no pasarme de los 10 12 minutos. No te preocupes, que vamos Sí, bien. Viene de muy largo, viene de los inicios, cuando volví a la docencia ya más intensivamente, como hasta el año 2000 y pico. En el 2005 empezamos con un proyecto vinculado con apoyo del Colegio de Arquitectos y de la propia universidad, que dio lugar a unos ciclos de conferencias y de mesas redondas y de debates que daba lugar a un libro al año más o menos, ¿no? Que llamábamos Perspectivas Urbanas, con enfoques muy, muy cruzados, muy distintos de año en año, ¿no? Esto con avatares de las dificultades que conocéis perfectamente de la publicación, del apoyo a la publicación y sobre todo las publicaciones en papel, que es una de mis obsesiones, junto con el dibujo a mano, son mis obsesiones. Hubo ya que asumirlo de una manera mucho más personal con un par de libros que llamábamos Ciudades con Proyecto, donde veníamos a poner en debate la crisis del planeamiento urbanístico en España, sobre todo a nivel de plan general, y cómo editamos dos libros que llamábamos Ciudades con Proyecto, en la idea de encarar las dificultades del planeamiento y cómo las ciudades se van haciendo
con sus problemas y sus luces, sus sombras, 2 números que se llamaron Ciudades con Proyecto. Esto también hizo también crisis, pero se retomó, y aquí estamos con Asimétricas, se retomó en estos 2 libros que decía María, el que sacamos el año pasado o el antepasado, el 2021, donde complementando la idea de que las ciudades deben tener un proyecto, una idea de sí mismas, encaramos ese número de arquitecturas que hacen ciudad, queriendo mostrar también con un libro como muy colectivo, con más de 70 aportaciones. Presentamos casos muy diversos de arquitecturas que se habían colocado bien en la ciudad o en el territorio, y cómo eso ayudaba a construir ciudad de una manera a veces tan importante o más para bien, cuando es para bien, que el propio planeamiento o que la propia idea de ciudad como un todo común. Entonces, ese libro de arquitecturas que hacen ciudad, cuando lo fuimos viendo cómo se desarrollaba, y sobre todo con su finalización, en esa permanente inquietud de estar haciendo las cosas bien que uno tiene o quiere tener, nos fuimos dando cuenta efectivamente de algo que nos puede dar lugar a comentar aquí seguro hoy, de qué es la ciudad hoy día, ¿no? Qué es la ciudad en esa pugna entre el centro o las centralidades y la periferia o las periferias. Vimos que en esas 70 aportaciones el entendimiento que los autores habíamos tenido conducía demasiado a entender lo urbano como algo vinculado más al centro, no al histórico, pero sí a la ciudad central, y vimos que una vez más las periferias estaban siendo marginadas, ¿no? De aquí sale el número en el que estamos hoy, ¿no? Dijimos, ¿cuál fue el proceso? Para idear este libro? Seguir en la misma idea de que, siguiendo un poco la frase, creo que bien interpretada, pero seguro que de una manera algo personal, esa frase lapidaria de Manuel Solá Morales que decía que de los casos sale la teoría, ¿no? O puede salir la teoría, o puede salir parte de la teoría. Bueno, yo que no he sido nunca un teórico, me vino muy bien esa frase de Manuel Solá, porque, caray, me agarraba a ella diciendo, bueno, yo que me he dedicado a los casos, a casos concretos, ¿no? O casos concretos, entendiendo que la ciudad puede ser un caso, y un pequeño enclave de la ciudad es un caso también, son casos, son ejemplos. Este es un libro de casos, es un libro también colectivo, y ahí está, en el tema de lo colectivo, habiendo dejado mucha libertad a los autores para que escogieran incluso el ejemplo, casi en muy pocos casos discutimos con el autor diciendo que si no podía buscar otro caso, pero casi nunca se produjo eso. Había mucha confianza en que los distintos autores iban a responder como yo creo que ha sido en este número y en el anterior, iban a responder con ideas, con ejemplos, con proyectos, con diagnósticos, con muy distintas miradas. Seguro que íbamos a tener éxito, como creo que tuvo el número anterior de las arquitecturas que hacen ciudad, ¿no? No había miedo a la diversidad, porque no es un libro como el anterior que pretenda llegar a conclusiones, sino que simplemente, confiando en la calidad de los autores y en la seguridad de que el cruce de miradas tan distintas iba a dar un resultado rico y valioso, sobre todo para hacer un libro abierto como todos los que vamos sacando, libros abiertos, ¿no? Libros que conducen casi a pensar en el siguiente, ¿no? En corrigiendo errores, viendo lagunas. Bueno, pues este libro de casos, este libro es un libro de casos. Es un libro de casos, es un libro colectivo y es un libro de diversidades, o sea, donde las diversidades estaban, no digo permitidas, sino casi buscadas, ¿no? Buscadas. ¿En qué son diversos estos ejemplos o casos? En la propia mirada,
nos encontramos con aportaciones en la línea de lo teórico o de lo conceptual, nos encontramos con aportaciones que tienen que ver con escalas muy distintas, desde el entendimiento de las periferias. Le hemos llamado en plural las periferias más que la periferia, porque el concepto de periferia es tan abierto que hablábamos de las periferias, ¿no? Las periferias que podían ser urbanas, en el sentido más clásico, de la periferia obligada, de expulsión, ¿no? de los emplazamientos, de las situaciones que no pueden llegar a la ciudad y se asientan donde pueden, a las periferias más recientes, ¿no? de periferias de segregación buscada, ¿no? por la... Esto no sé si es mío o no es mío. No, somos aquí, Bien. es el del estudio. No, sin problema, sin problema. Entonces, periferias muy, muy diversas, como digo, netamente urbanas, obligadas o buscadas, territoriales, incluso aparecen algunas aportaciones en relación con el tema turístico, por ejemplo, el concepto de las periferias del placer o las periferias turísticas, y luego en el enfoque retábamos a los autores a que se salieran, aunque en su mayoría son arquitectos, pero hay muchos otros, algunos que no lo son. Incluso a los arquitectos les decíamos que intentasen colocarse en posiciones o en observatorios donde pudiera aparecer o debiera aparecer, no sé, el cine, la literatura, la sociología, la antropología, la pintura, la filosofía. O sea, les hablamos a los autores de que se salieran de la concepción, si querían, de la concepción más disciplinar de la urbanística, ¿no? Cada uno se ha colocado donde le ha parecido. Terminando con el proceso, aunque sea anecdótico, me ocurrió con este libro como con el anterior, ¿no? Que cuando te encontrabas con tantas aportaciones tan distintas, decías, ¿y cómo las ordeno? ¿Cómo las categorizo? A mí me encanta la categorización y la aborrezco a la vez, porque categorizar, clasificar siempre es algo reductivo, ¿no? En el anterior, elegir, ¿te acuerdas, claro. María? ¿Os acordáis? Sí. Las organizamos alfabéticamente, ¿no? Pero de una manera un tanto jugando con el caos, ¿no? Con algo que nos gusta siempre, de lo caótico, de lo desordenado. Damián habla de algunas cosas de estas que seguro que nos hablará. El libro anterior lo ordenamos alfabéticamente, pero alfabéticamente de una manera como muy heterodoxa, ¿no? Sus títulos, los títulos del libro anterior como el de este, son estupendos, ¿no? Los títulos hablábamos de los autores diciendo, poner títulos que conduzcan a la reflexión, a removernos, ¿no? Ordenamos los títulos escogiendo alfabéticamente la palabra, la primera letra de la palabra que más nos gustaba. En este hemos hecho un poco para atrás o para adelante y hemos hecho bloques, ¿no? Hemos hecho bloques temáticos, con miedo a que a los autores les gustase, os gustase o no os gustase dónde os habíamos colocado, ¿no? Yo creo que eso, como somos rebeldes, pues entonces, bueno, también es un tema que puede salir en este debate y las hemos organizado en bloques, ¿no? Los bloques son difíciles de... Se me oye, ¿no? Sí, Los se te bloques oye. son difíciles de entender como algo cerrado, pero bueno, marcos conceptuales, enfoques multiescalares y espacio turístico, ciudad informal, paisajes e identidades, ciudad, polígonos y parcelaciones, relatos y manifiestos. Los títulos, los bloques estaban a su vez cruzados también para que no fueran excesivamente excluyentes, ¿no? Hay uno final que es talleres docentes, donde hemos incluido alguna investigación sobre el tema de las periferias que hemos elaborado en algunas en la escuela de arquitectura, ¿no? Estos bloques, ya digo,
son un intento de ordenar de alguna manera aportaciones tan diversas, ¿no? Como digo, son libros colectivos que hablan de enfoques y miradas muy distintos, de escalas muy distintas, insisto, de donde nos encontramos con manifiestos, con relatos, con aportaciones convencionales desde el punto de vista de la disciplina urbanística y que ofrecen un temario que puede dar lugar, si yo no me paso mucho de tiempo, que creo que ya me estoy pasando, pueden dar lugar a lo que podamos debatir entre nosotros en esta presentación. Yo creo que he consumido 10 minutos. Y Justo, exacto, Chema, justo, los has pues cronometrado, yo creo, ¿no? voy a consumir uno más. He citado a Manuel Solá Morales, que yo cuando Manuel Solá Morales, bueno, mucho antes de que él falleciera, pero cuando falleció Manuel Solá, me impuse una obligación, que es que cada vez que hablase en público iba a citarle en algo, ¿no? Bueno, lo he cumplido. Y hay otra persona que me encantaría citar a tantos, pero hay otra persona que ligaba mi entendimiento de lo que es el urbanismo. Es otra persona que desde que cogí su libro en las manos, valga la redundancia, que es Palasma, ¿no? Palasma decía que la mano que dibuja es una mano que piensa, ¿no? Dándole vueltas a este tema de las periferias, que es aquello que parece que está alejado del centro, en su facción biológica, y estoy terminando, la mano que piensa, que dice Palasma, es una mano que yo me preguntaría si no es, como pudiera pensarse, periferia o todo lo contrario, o es centro, porque piensa. Si la mano piensa, es central. Si la mano no piensa, es periferia. En esa acepción biológica que encontré por ahí en algún diccionario, de que hablaba de que efectivamente las manos están alejadas del cerebro. Bueno, yo no sé si la mano que opera, la mano del cirujano piensa o no piensa, pero la mano del arquitecto, del urbanista que dibuja, piensa, lo pongo en interrogante y termino, piensa tanto como el cerebro, piensa más que el cerebro obedece a la mano o la mano obedece al cerebro. Poco más puedo decir en estos 10-12 minutos, deseando que entren mis compañeros a hacer su aportación deseada. Pues con esa introducción que nos hace Chema y con esa pregunta que deja ahí, yo creo que ahora Damián, Mónica, ¿no? Vamos a entrar, si os parece, yo creo que empieza Damián, ¿no? Con esta aproximación también desde su texto, desde su aportación a este libro, e incluso pues también que nos puedas dar también tu opinión general, ¿no? Sobre el propio resultado del libro, tal como planteaba Chema, ¿no? Adelante, Damián. Sí. Yo esta impresión general del libro quiero transmitirla aprovechando esta sesión numerosa, explicando cómo para mí el libro ha sido muy reconfortante en mi situación y pensamiento actual del urbanismo. Para eso declaro primero cuál es mi impresión del contexto de la urbanística actual. En los 10 años finales del siglo pasado, algunos empezamos a advertir que paulatinamente se estaba cancelando el urbanismo como profesión, como dedicación política y pública, como disciplina. Y ya decididamente somos muchos los que entendemos que efectivamente ha sido cancelado. Ha sido sustituido por asignaturas de otras facultades, principalmente de Derecho y de Ecología, y se está manejando con un nuevo léxico que a mí me es muy ajeno, tanto en la práctica política y administrativa, legislativa, como en la dedicación académica y profesional. Evidentemente, estamos en una refundación ecológica de la urbanística, que toma sus conceptos, sus fundamentos, sus métodos de la ciencia natural positiva,
Ahora veremos que parece que ha renacido en paralelo una vieja discusión que teníamos olvidada, que era si la urbanística pertenecía a las ciencias naturales o a las humanidades. Esto parece haberse puesto de nuevo en la discusión, al menos en las revistas indexadas, que son muy ortodoxas. Pero lo que parece claro que la urbanística actual ha cancelado el concepto de ciudad como materia histórica, lo que entendíamos como polis, y lo ha renombrado como el medio urbano, una noción aportada de la ecología positivista, como el medio fluvial o el medio marítimo, ajena a la historia, al tiempo y a la antropología. Estamos viendo que las investigaciones y publicaciones académicas tratan ahora de fundamentar sus proposiciones, sus proyectos, sus propuestas en las ciencias naturales, con frecuencia en la sociometría. Me hizo mucha gracia una reciente publicación muy ortodoxa que trataba de fundamentar científicamente esta cosa divertida de la ciudad de los 15 minutos y aportaba unas matrices tridimensionales complejísimas, unos listados de parámetros con varios decimales, etc. Sin embargo, yo creo que las ciudades están resistiendo a este código, a este nuevo léxico reduccionista, porque tampoco el llamado nuevo paradigma ha logrado una definición con competencia, con seriedad epistemológica de su nuevo paradigma, de su vocabulario. De forma que el léxico, el vocabulario que se está utilizando en esta llamada nueva paradigma urbanística, pues se asemeja más bien a una letanía religiosa, a la consolida sostenibilidad, resiliencia, equilibrio, mitigación climática y todo lo demás que es de obligada invocación y de ya fatigante repetición. Era sabido que la urbanística no pertenece a las ciencias naturales, como tampoco es una ciencia clasificable como humanidades. Yo entiendo que la urbanística se incluye en el grupo de lo que se conocen, se nombran, se considera como ciencias conjeturales, en donde teorizar consiste, como se refería ahora Chema para su propia serie de libros, consiste en concebir las preguntas y dejarlas abiertas, donde se asume que los interrogantes lo que incita es a proseguir la exploración y donde para nosotros, arquitectos y urbanistas, se trata de fundir investigación y proyecto, una ida y vuelta entre investigación y propuesta. Lo interesante de esta aportación de todos, esta aportación colectiva pensada con todo acierto por Chema, es que al proponernos hacer un número, al proponerse hacer un número y cargar considerable de reflexiones inmediatas, rápidas, cortas, donde no se entra en preparativos, se les preocupa uno de la corrección política del lenguaje, del control académico que puede sufrir luego en las revistas indexadas, se escapan de la letanía al uso y devuelven un lenguaje fresco, conjetural. Son aportaciones creativas todas que tenemos en el libro, propositiva, donde el modelo básico ecológico de equilibrio, esa propuesta siempre buscada y nunca se sabe dónde está, ha sido olvidado y sustituido por la sensación, sentimiento, la expresión de que las ciudades son sistemas necesariamente muy distantes del equilibrio, imposibles de reconducir al equilibrio. Un sistema necesariamente donde conviven orden y desorden, donde finalmente entendemos que los procesos urbanos no tienen una lógica de equilibrio, tienen más bien tienen una lógica básicamente narrativa. Es lo que aportan los textos que yo he visto en este libro. Y por fin la condición narrativa de la ciudad, mi propuesta desde hace tiempo, se revela como el fundamento de los proyectos, y los proyectos como episodios en la narración de la ciudad. Esta es la tarea del urbanista. Y creo que esto nos permite olvidar la improductiva búsqueda del equilibrio que nos sigue proponiendo e imponiendo la ecología. Para terminar de transmitir en fondo lo que quiero decir, la transmisión de mi idea,
Eh, He encontrado en el libro una sintonía muy especial con mi posición sobre el fundamento básicamente topológico de la urbanística. He encontrado una coincidencia especial en tres de las aportaciones. De ellas cito ahora rápidamente y para terminar los conceptos que más me han tocado y que podemos volver sobre. La aportación de Carmen Mota, las otras periferias, que como al momento ha comentado Chema también, expresan con sus títulos unas propuestas de una gran profundidad, sutileza, son muy acertadas como título. Vamos a ver esta y las otras dos que voy a citar. Carmen define de una manera sensibilísima el lugar, esta idea tan nuestra y tan insistente en el proyecto, y lo define como el lugar es lo que está antes que la arquitectura. Magnífico. Y sigue. Solo las virtudes del lugar hacen posible las arquitecturas. Y sigue. Las arquitecturas convierten los lugares en sitio. Esta distinción entre lugar y sitio, que me sorprende ahora al verla otra compañera, ha sido una tarea insistente en las colaboraciones de Daniel Zarza conmigo. Hemos distinguido y tratado de matizar no decirlo pedantemente, pero decirlo con rigor epistemológico, con deseo de ser riguroso, la diferencia entre lugar y sitio. Y hemos definido, usamos en varios escritos conjuntos, Daniel y yo, el sitio como el paisaje oculto, tratando con rabia de desligarse de esta insistencia en el paisaje que al final acaba siendo más un tema de pintoresquismo y de acuarelismo que de arquitectura y de urbanismo. Daniel y yo definíamos, y lo que veo ahora en coincidencia con Carmen, que el paisaje oculto, el sitio, se desvela leyendo las huellas, las firmas, las marcas del tiempo en el territorio, lo permanente de lo cambiante en el territorio. Me ha sorprendido, me ha casi anonadado al cabo del tiempo, una persona que yo no conocía, una coincidencia de matices en el pensamiento. Ramón Gómez Fernández, en otro título increíble, insólito, perfecto, Descampados donde el bosque descansa, resalta el valor de los baldíos, el valor de los vacíos, los lugares que él dice sin nombre ni uso en el límite de la ciudad o repartido aleatoriamente en la ciudad. Esto a mí me ha emocionado un recuerdo de ciudades hispanoamericanas, los bordes de Buenos Aires, de Montevideo o las ciudades de El Salvador, que he conocido y en las que he trabajado. La emoción de las periferias latinas o hispanoamericanas es justamente el valor de los baldíos, donde por otro lado se formó Maradona y se formaron los futbolistas que aquí interesan. Es que esto es una proposición básica de la topología, el valor estructurante, la capacidad estructurante de los vacíos. Formaba parte del fundamento del urbanismo y es algo cada vez más olvidado. Como que hay fobia, rabia a los vacíos, todo ha de ser interés en la concentración y el llenado. Gómez Fernández, a quien yo no conocía, dice algo que creo que funda lo que yo llamaría un paisajismo crítico. Dice que a pesar de las declaraciones, lo que se dice en la ciudad, lo natural no suele ser bienvenido. Dice, porque no es milimétricamente controlado, dice, ni autorizado. Yo creo que denuncia implícitamente, aunque su educación no lo hace, denuncia así el cinismo administrativo, que exalta la naturaleza, lo verde, a la vez que la práctica administrativa la desprecia. Insiste con algo muy interesante, como la riqueza biológica de los lugares olvidados y abandonados, la invasión del sintonía especial armónica de Blas, nos titula también con el mismo valor e interés de los otros títulos, Los hilos que mecen la ciudad, un cuento urbano sobre la urdimbre y la movilidad. Mi especial coincidencia con ella, con su exposición, es la condición
topológica de la ciudad como urdimbre de hilos, ramas, entrelazados de flecos, que yo trato en mi trabajo, del trabajo en la periferia, entrelazado de flecos, de trazas, de trayectos, que es lo que salva a la ciudad del deshilachado, dice ella, lo que hace ciudad. Por eso que termino con mi hipótesis central. Esto me parece reconfortante. Yo soy de los que ha dado la urbanística por cancelada, terminada y sustituida con la ecología, pero este libro, Chema, este es mi agradecimiento y mi felicitación por la idea que has tenido de cómo hacerlo. Este libro muestra una posibilidad reconfortante de salida, de al menos de renunciar a esta convencimiento más depresivo que teníamos mucho contemplando el decaimiento de la disciplina. Así que gracias, Chema, y a todos los que intervienen. Pues muchísimas gracias, Damián. Me está pasando una cosa rarísima que no me ha pasado jamás, y es que os tengo ahora mismo a los tres congelados en imagen. No sé si vosotros me veis a mí bien, si me escucháis bien. Sí, Sí, perfectamente. y te mueves. Pues Sí. yo os tengo totalmente congelados a los tres, no sé por qué extraña razón, es un misterio, pero bueno, pues si los asimétricos y las asimétricas nos siguen viendo, vamos a seguir adelante, y mientras tanto yo os veo congelados, a ver si se recupera la red o lo que sea. Mónica, tu turno, si te parece bien, aunque te vea congelada. Espero estar bien congelada. Estaré bien congelada. Estás perfectamente congelada. Lo que pasa es que esto, ya os digo que esto es la primera vez que me pasa jamás. Así que vamos a ver si mientras tanto tú si quieres, ve contándonos también un poco esta impresión general del libro, incluso pues entrar quizá un poquito en tu tema, ya, incluso por alusiones, ¿no? Ya que Damián te está mencionando, pues no sé, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves el libro? Prefiero comentar. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos, y me parece, vamos, un placer. Gracias, María, gracias, Ediciones Asimétricas, porque nos estáis permitiendo, por lo que estamos en pantalla, ¿no? Que yo creo que no somos parciales en el sentido de que venimos de una trayectoria de mucha práctica. O sea, hemos hecho mucho análisis, pero sobre todo nos caracterizamos por haber hecho mucha práctica. Mucha periferia formal, mucha periferia planificada desde lo público y desde lo privado. Entonces, eso nos permite también valorar lo importante del análisis y lo importante de las miradas caleidoscópicas de otros. Yo creo, fíjate con lo que decía también Damián, yo creo que en este momento el pensamiento sobre lo urbano goza de muy buena salud. O sea, a lo mejor puede que hace un tiempo nos hubiéramos obcecado en qué es eso de la planificación y el planeamiento y tal. Pero este tipo de libros, junto con la realidad y un poco el ánimo que concierta para utilizar palabras y comunicar qué es lo que está pasando en este momento, hace que que podemos perfectamente decir que el pensamiento sobre lo urbano, sobre la ciudad, goza de una perfectísima salud. Entonces, meter este tipo de libros en donde hay cantidad de miradas diferentes sobre fenómenos similares. Asimétricos, asimétricas, de verdad, esta cosa, qué rabia me dan estas cosas, de verdad. Bueno, efectivamente se había quedado paralizada la pantalla y era porque la propia aplicación de Instagram se había colapsado. Vamos a esperar a ver si Chema, Damián y Mónica se pueden volver a unir. Publicaré el vídeo en 2 partes porque se ha ido totalmente. Entonces voy a daros paso de nuevo, Damián, Mónica, Chema, a ver si lo conseguimos otra vez, porque se ha ido totalmente fuera la conexión. Disculpad estos errores que ocurren a veces. En fin, voy a pasar a invitar. ¿Dónde estás? A ver, Damián.
A ver quién ha entrado. Hola, Mónica. Hola. Discúlpame, esto ha sido cosa aquí de mi móvil, incluso ha colapsado la aplicación y ha decidido cerrarse. Cuando os decía que estabais totalmente congelados, es que ya sabía yo que algo no iba del todo bien. No sé a quién tengo en el otro lado. Ahora mismo, Chema, creo que eres tú, no sé. Yo estoy, ¿me oís a mí? Ah, Sí, Damián, Damián. Sí, ¿se dale oye? la vuelta, o sea, Ya, pero tienes que utilizar la cámara delantera, ya, Damián. ya, ahora. Eso es, perfecto. No ha sido Disculpad culpa estas mía, cosas. entonces, ¿no? No ha sido No, culpa no, no, mía. no, no, para nada, para nada. Ha sido una cosa de mi propia aplicación que ha decidido que ya había terminado la sesión y ya está, ya ha cerrado, punto, no hay más. Publicaré el vídeo en dos partes y ya está. Vamos Nada, a ver si seguimos. Chema. Sí, sí, claro, claro que sí. Vamos, mientras tanto, voy a intentar volver a mandarle la invitación a Chema para ver si se puede unir también. Mónica, adelante, sigue, por favor. Yo estaba apostillando lo de que el pensamiento sobre el urbano goza de muy buena salud y desde que se cortó ahora lo sigo pensando igual, ¿eh? O sea que en eso no ha variado. Y siguiendo también un poco a Chema, ¿no? Que de los casos, y es nuestro caso particular, del trabajo en los casos puede salir una teoría. Es difícil que de una teoría salgan casos, pero da pistas. Se le ha ido a ella. Este libro yo creo que demuestra No la hemos recuperado. disparidad de Pues ha pensamientos. sido un problema de Chema, ellos, Chema, asimétricos. Chema, te estamos Que oyendo. estás en Perdona, es pantalla. que estás en pantalla en directo y te Estás en oímos, pantalla en te directo. oímos. Estoy en pantalla, ¿no? Venga, Vale. Claro, en y en pantalla en directo. directo y te oímos, ¿vale? Así que adelante, Mónica, sigue, perdona. Bueno, que de esas miradas poliédricas, ¿no? Y caleidoscópicas sobre lo que para nosotros son fenómenos urbanos, pero es que lo urbano no solamente es de los que planifican, es de los que viven y además comunican a los demás sus propias experiencias. Cuando antes decía Chema que hay historias, nuestra obligación, yo creo que como practicantes de ese oficio del urbanismo, es la de trabajar, comunicar, mover y remover. Hay una obligación, yo creo que viene dada por intentar comunicar, y cada palabra es un anzuelo que tiene que generar, es un anzuelo que se tira en muchos mares, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando tiras el anzuelo. Entonces, hay una obligación de mover, remover, y a mí con este libro me ha pasado una cosa, además de mover, remover, me ha conmovido porque en determinadas miradas, para mí desconocidas, ha picado en el anzuelo, o sea, el anzuelo que se ha tirado en mi mar me ha parecido más que interesante. Dentro de esta cantidad no tan diferente, ¿no?, de miradas poliédricas, me llama la atención, si tengo que elegir algo, porque, bueno, si me viera obligada a elegir, hay una cosa que me ha conmovido realmente y es valorar las oportunidades de futuro. Hay algunas intervenciones, por ejemplo, de Carlos Irisarri, o sea, hablando sobre todo de lo informal, ¿no?, que es la periferia informal, y Carlos Irisarri cuenta una historia interesante que se llama del fracaso a la oportunidad. Y entonces cuenta un caso de los campos de refugiados en Uganda. Y dice, ¿de qué manera se produce? Dice, se trabaja para rechazar el carácter de temporalidad indefinida, que es la primera causa del hundimiento moral de los refugiados. Es importante enraizarse en el lugar, ¿eh? Es importante trabajar, y él asume su posición de técnico y dice, es importante enraizarse y dar herramientas para que en determinadas situaciones, nosotros somos bastante canónicos en ese sentido, ¿no? Trabajamos en ciudades europeas, trabajamos para lo público y somos capaces de dibujar calculando los efectos y después calculando y viendo los errores, valorando los errores, ¿no? Dibujamos cosas que después tienen hasta 20.000 personas viviendo dentro con sus actividades y no sé qué.
Pero claro, es que la ciudad también son los campos de refugiados o aquellos lugares a los que acude gente en busca de mejores oportunidades que nosotros, ¿no?, muy, muy estupendos, lo llamamos la ciudad de lo informal. Es que no sé quiénes son los informales, si ellos son nosotros, ¿no? Que somos capaces de asumir reglas y cánones que ya va siendo hora de revisarlos. Entonces, este libro es ligero, es diverso, es muy interesante en el sentido de que se llegan a sintetizar ideas muy interesantes y lo que hay que hacer es pincha y haz que se desarrolle. O sea, en ese pinchazo no metes una vacuna, metes la antivacuna, metes el germen de la curiosidad. Simplemente ir planteando cada uno de los temas que el librito tiene y además de una manera concisa. No seas petardo, no seas pesado, no me des la torra. Cuéntame cuáles son tus ideas y vuela. Mira, a ver. Entonces, hay 35 aportaciones, que algunas son bicéfalas, otras son policéfalas o como se llame, ¿no? Que encima es como tocar el piano a 4 manos. Y vamos a ver qué pasa. Me parece que inocula muy buenos gérmenes del urbano. A mí me gustaría, pasado un tiempo, poder hacer un debate en directo, no en directo como este, sino podernos ver, ¿no? Y vernos las caras con la gente que le interese el tema, sobre todo con la gente más joven, a ver qué le ha producido. Cuando se le inoculan estas ideas, ¿qué pasó después de leerlo? Se quedaron igual, le salieron granos, no estaban de acuerdo, porque hay posiciones tan canónicas y tan interesantes que algunos nos han servido para tener las primeras partituras de trabajo en ciudad. Raramente se hace después la evaluación. Yo creo que el urbanismo es de las poquísimas ciencias que no se evalúan. Después, bueno, tenemos que ser cada uno de los que fabricamos determinadas planificaciones los que, por vergüenza torera, hagamos una evaluación para no caer en los mismos errores. Y los errores no los podemos valorar por nosotros mismos, sino que vamos a valorarlo por los usuarios, por qué es lo que ha pasado ahí, o sea, qué es lo que ha pasado. Entonces, me parece tan interesante lo que se dice de las economías informales, ¿no?, de las actividades informales, y todo eso junto en ese índice, a mí es que me ha parecido, o sea, yo me he divertido, que en definitiva es lo que pretendo en la vida, además de trabajar, sacar esas enseñanzas y tal, y bueno, estoy absolutamente agradecida, Chema, por darnos esa vitalidad, por conmover, por remover y por exigir que se piense sobre determinados temas, que bueno, solamente estaba el otro día pensando una cosa. Hubo una vez, vamos, me recordaba y me llevaba ese hilo Irene Vallejo, que sobre libros la verdad es que es una delicadeza, ¿no? Y recordaba a Chesterton, que cuando le preguntó un avezado periodista ¿qué libro se llevaría usted a una isla desierta, ¿no? Y respondió, pues sin duda me llevaría un tratado sobre cómo construir embarcaciones. Y digo, pues, ¿de qué manera, si tú te llevas este libro al mundo del pensamiento de lo urbano, pues es que es muy probable que te ayude a construir muchas embarcaciones, ¿no? No las que nosotros proponemos, pero sí las que otras son capaces, o sea, las que pueden soñarse con ayuda de los que otros anteriormente han decidido poner su palabra, ¿no? El dardo en la palabra, el dardo en aquello que puede que a otros les sirva de conmoción, de emoción y de renovación. Entonces, bueno, me parece, porque me parece muy interesante. Pues muchísimas gracias, Mónica, por esta intervención también. Mira, alguien nos escribe, sí, mira, Francisco de Mouso te felicita, Chema, que está por ahí detrás, y está Carlos Irizarry también, o sea que tenemos algunos de autores y autoras que están por ahí detrás. O sea que si queréis participar es el momento, ya vuelvo a ver la pantalla, así que adelante si queréis comentar o participar. Yo quería lanzaros así una pregunta que, Chema, lanzabas tú al principio, de hecho,
dejabas ahí dicho, ¿qué es la ciudad hoy día, no? Decías esto, y yo voy a sumar otra pregunta a esa pregunta, que ¿qué es la periferia hoy día? Porque la periferia también, como estamos viendo en estos comentarios que estáis haciendo, la periferia no deja de cambiar. Con lo cual, os pregunto a los tres expertos hoy aquí en periferias, a ver qué me decís, qué me contáis de estas dos preguntas, la que deja Chema y la que añado yo. ¿Quién quiere lanzarse? ¿Damián, por ejemplo? Sí, venga, Damián. Damián. No, la periferia que se está haciendo para mí no tiene ningún interés. Yo cuando por curiosidad, incluso por obligación profesional, voy a la periferia aquí en Madrid a mirar, a ver qué se está haciendo. Suelo hacerlo los fines de semana. Me vuelvo corriendo a casa. Me tengo que refugiar en algún bar, tomar algunas cervezas y volver corriendo. Porque es depresivo realmente. La monotonía, la anomia, la repetición, la falta de interés, de baldío, de vacío, de lugares donde se refugie el bosque. No me interesa la periferia que se está haciendo. Me interesa el debate, la discusión, la imaginación. Yo, así como he declarado hace un momento que me sentía muy reconfortado con el libro y lo digo y lo repito, pero no tanto. No tanto. Yo, en la práctica profesional, yo lo he pasado muy bien, con mucho interés. Estoy contentísimo de esta profesión que he tenido toda la vida y me ha sido muy interesante. He articulado mi pensamiento, mi forma de ser, de vivir, mi teorización de esto y de todo, pero eso ya pasó totalmente. ¿Quién recibe un encargo, ni público ni privado, que tenga interés, que le estimule, que le permita pensar? Yo decía también de broma en este tipo de discusiones que lo único que entiendo, y de ahí el valor de este libro, es que vuelve a pasar como en la Edad Media, que dio lugar al Renacimiento, porque en los conventos los monjes transcribían y traducían los libros clásicos griegos, y que esa sería la misión del urbanista ahora, en estos momentos, y esto es lo que ha puesto este libro en circulación sobre la mesa. Pero lo que pasa realmente no me interesa, como análisis, estímulo para pensar, proponer, criticar. Esta es mi posición. Chema, Manuel Chema. Sola Sí. Morales, Manuel Vamos a Sola ver. Morales, enlazando con Chema, Manuel Sola Morales, un texto mío de este tipo, donde vine a decir esto, me llamaba pesimista. No sé muy bien, Ya. pesimista no, la evaluación cultural pues será lo que sea, pero la verdad que desde entonces, que hace unos años, las cosas han ido a peor. Pero igual llevaba razón siendo pesimista. No sé, a mí lo que me viene a la cabeza, a lo mejor es una manera de salirme de esa pregunta tan complicada que es la periferia. Es que esto no es un resultado del libro, por supuesto, no voy a ser tan simple como para decirlo, pero voy a contestar con una obviedad, ¿no? Las periferias son tan diversas, el concepto de lo periférico aplicado a la ciudad, que hoy no es la ciudad amurallada, o ni tan siquiera la amurallada, sino la que terminaba en sus ensanches reglados, planificados. Las periferias son tan diversas y tan extensas que lo son todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, me parece que María Fullaondo en la presentación del libro del año pasado, creo que decía algo así como que las periferias de hoy son y yo le corregía, me parece, o ella misma se corregía, son o pueden ser las centralidades del futuro. Y bueno, está bien esa reflexión porque nos viene a decir, ligándolo al tema de la diversidad de las periferias, las urbanas, las territoriales, las ciudades desmembradas en su territorio metropolitano. Me está viniendo ahora esta idea del desmembramiento con un artículo excelente que yo quiero citar a su autor, que es Luis Felipe Alonso, que falleció pocos días o pocas semanas después de mandarme las últimas correcciones a su artículo, ¿no? Hablaba de la ciudad desmembrada en el territorio, ¿no?
lo periférico abarca tanto que lo hay bueno y malo, ¿no? Yo creo que hay periferias que no es que puedan ser las centralidades del futuro, es que en ellas ocurren muchas más cosas ligadas a lo urbano que en los propios centros turistificados. Vengo de Barcelona en unos días de ciudad hormiguero, ¿no? O sea, ciudad espectacular en tantas cosas, ¿no? Y en tantas operaciones recientes y siglo XIX, pero los centros de las ciudades están turistificados. Yo solo me lo puedo hacer como pregunta. ¿No dejan de ser ciudades? Y ligando eso a otra pregunta, es decir, no hay periferias, entendiendo en un sentido muy amplio, que son mucho más pujantes económicamente e incluso en conceptos cuando tienen diversidad, densidad, complejidad, no son más ciudad que la propia ciudad histórica que se turistiza, se gentrifica y se convierte en eso. Decirlo casi me da cosa, pero lo voy a decir en parques temáticos, ¿no? Bueno, yo no soy capaz de contestar qué son las periferias. Lo que sí sé es que son diversas, buenas y malas, con potencial de creación de ciudad en ellas o todo lo contrario, segregadas claro, yo no sé, Damián, cuando tú te refieres con esa rotundidad que has establecido de que la periferia, no sé cómo lo has dicho, pero vamos, que aparta de mí estas periferias que no quiero saber nada de ellas. Yo no sé, y no sé cómo se come esto, qué pena, nos falta tiempo de debate. No sé cómo se come esto cuando tú decías, Damián, no sé con qué palabras mejor dichas que lo que yo soy capaz de decir, de que te había reconfortado algo, oír, digo algo, ojo, digo algo. Y si acepto lo tuyo es porque el libro es colectivo y yo no me quiero arrogar, pero no sé cómo se come eso con lo que por otro lado dice Mónica, de que el pensamiento sobre lo urbano está vivo, caray, estamos diciendo unas cosas y las contrarias. Y eso me gusta, Claro. Eso me gusta porque significa que el debate esté abierto. Yo del trato profesional, con la administración, con los clientes y con los compañeros, deduzco, si he de hacerlo sobre esto, que se canceló el urbanismo, que no se está haciendo urbanismo y que no lo hay. Y intuitivamente, estando dentro de la universidad ni dentro de ningún lugar reconfortante o donde pueda pulsar qué está pasando realmente, deducía que en el pensamiento estaba pasando lo mismo. Este libro lo que me ha hecho, ¿no? Poner a 30 y tantas personas a pensar y salen 30 y tantas cosas magníficas. O sea que hay una resistencia monacal, medieval, a la destrucción del urbanismo, que era la impresión que a mí me da la práctica profesional, en la que estoy. Es lo que quería decir. Claro, Sí. pero ¿y no será no será, no, es que los cerebros y las manos están vivos, pero lo que fracasa es la materialización de ese concepto de ciudad, de territorio, de ordenación, a través del denostado del denostado planeamiento, ¿no? O sea, el problema es que todo el pensamiento es posible que está rico en la cantidad de cerebros, en todos los lugares, ciudades, países, está rico, está vivo, ¿no? El problema está en que los instrumentos de derivación del pensamiento en la materialidad del proyecto, por lo menos en España, lo has dicho, Damián, de una manera que no quiero, está cancelado. Claro, lo que está cancelado son las herramientas de transformación del pensamiento urbanístico en el proyecto de ciudad o de territorio, ¿no? Son esos vehículos, son esas herramientas, esos vehículos los que han degenerado de una manera preocupante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el reto. Y Mónica, tú has hablado alguna vez en tu charla, tu pequeña charla, de la juventud, ¿no? De cómo se transmite en las escuelas de arquitectura y en las escuelas de lo que sea, de sociología o de derecho,
Y permitidme que haga Sí, una alusión, ahora que me ha venido el tema del derecho a la cabeza, es familiar y me la voy a permitir, si me la permitís vosotros. Hay un aporte de un nieto mío que es licenciado en Derecho y que ha entrado en la vía de la cooperación, ha estado un par de meses en Cúcuta, en la ciudad fronteriza con Venezuela, y ha escrito un artículo estupendo, ¿no? Sobre cómo, cómo se entiende el concepto de lugar y de encuentro en las propias realidad de la cooperación, ayudando construyendo con la gente un huerto o corrigiendo una... bueno, esos mecanismos de transmisión del pensamiento al proyecto son los que, por lo menos en España, han fracasado. Yo no sé en otros países cómo están. Cuando hablabas, Mónica, de la ciudad informal, los artículos que están escritos sobre la ciudad informal, como el mismo de Masinti sobre el desorden, ¿no? Efectivamente, ahí hay pensamiento de una enorme potencia, ¿no? Pero que yo no sé si la ciudad europea o por lo menos la ciudad española los está sabiendo aplicar. Perdón, me he extendido. es un reto. La ciudad europea es tan diferente bueno, Latinoamérica o Asia tienen o mantenemos códigos absolutamente diferentes, pero en esa periferia tan supuestamente denostada, que tiene músculo y tiene una capacidad de regeneración que los centros históricos o tradicionales no tienen, porque están museificados. Les falta ese músculo, o sea, poco a poco se han vuelto artríticos y son un elemento de intercambio, de mercantilización, mientras que las periferias, tan denostadas y tal, son aquellas que te van a permitir, con el pensamiento y con la acción, la regeneración. ¿De qué manera? Pues es el reto que hay que afrontar. ¿Con qué? Con talento y sobre todo con objetivos y con deseo. Pero en Madrid, pues cuando decimos siempre, no, es que en Madrid los 2/3 de la población viven en periferia. Claro, el músculo está allí, pero no solo el músculo edilicio, es que es el músculo de los ciudadanos que son los que también, ¿no? Es el lugar y los que habitan el lugar. Y la periferia tan denostada en algunos casos o tan exquisita en otros, ¿no? Parece que la centramos sobre los lugares denostados y con conflicto, son los que yo creo que en el futuro van a permitir van a exigir un mayor talento y una mayor voluntad para la regeneración de esa ciudad con hilos compartidos, ¿no? De tejer territorio, tejer ciudadanía, tejer territorio. Y ahí hay un oficio en lo que las recetas anteriores pueden utilizarse como base, pero la renovación es absolutamente fundamental. Y este libro provoca. Entonces, me gusta el sentido que tiene de esa provocación, ¿no? Te da pistas. Y sí, te digo, vamos, no. La periferia, bueno, venga. No, dale, Mónica, la periferia, remata, la periferia, ¿qué vas a decir? La periferia es el lugar de oportunidades. Hay varios artículos que hablan, ¿no?, de qué es una luciérnaga en una ciudad. Entonces, en unos casos van a las actuaciones informales, ¿no? Y en otro caso, hay un caso muy curioso, ¿no? Paco Lopedro, que de repente habla de la luciérnaga que puede suponer la nave Boetticher en Villaverde. Dice, ¿es una luciérnaga de qué? De oportunidades. O sea, el centro, yo con toda mi pena y todo mi respeto, creo que tiene menos oportunidades de avanzar hacia una ciudad como lo hemos entendido o como algunas lo hemos entendido hasta el momento, ¿no? Un lugar de relación complejo, cambiante, creativo. Bueno, yo creo que las luciérnagas... Sí, no, las luciérnagas están fenomenal. Yo creo que el debate está súper servido, ¿no? Yo creo que esto, lo que has conseguido, Chema, aquí, desde luego en este nuevo libro, trayendo todas estas voces y todos estos textos, yo creo que es una reflexión y una oportunidad también para debatir, que yo creo que estaría fenomenal. Ojalá que nos podamos encontrar todos y todas en un momento, ¿no? O sea, físicamente en algún sitio, sí, y que podamos hablar de todo esto, porque está claro que hay posiciones
muy diversas, ya solamente en esta pantalla, ¿no? Hay posiciones muy diversas y yo creo que ahí detrás, que hay muchos autores y autoras escuchándonos, también tendrán que dar su opinión y su visión, ¿no? Chema, que te veo que quieres decirme algo, Sí, ¿no? ¿O quería no? decir una cosa, aunque sea un tópico hablar de la pandemia, yo insisto, el valor de estos dos libros últimos está en las personas que se han conseguido juntar aquí para que rescatar, en muchos casos, y rescatar desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista profesional, pero rescatar también por efecto pandémico. O sea, el libro del año del 2021 empieza a pasar por mi cabeza cuando estábamos aislados, ¿no? Y yo veía cómo cuando iba pensando en personas, es que me iba haciendo listas de cantidad de gente que no veía desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces esa labor de rescate es quizá mi mayor mérito, el machaque, el haber sido machaca, de ir rescatando relaciones personales y de los años, de tantos años como tengo, pues la verdad es que se ha cruzado por mis alrededores tantas personas tan buenas que ha sido un placer conseguir que estuvieran y que han sido generosísimos en sus aportes. Me han hecho sufrir, porque conseguir las cosas, María, tú lo sabes, ¿no? Pero eso ha sido un auténtico placer ir extendiendo la lista de las personas a las que iba llamando, rescatando, añorando. Pues si os parece bien, y antes, como ha habido este accidente, ¿no?, de conexión y conexión, nos hemos ido un poquito más de unos minutillos más, que me ha parecido oportuno dejarlo porque yo creo que era interesante, muy interesante escucharos en el debate. Si os parece, voy a leer la lista de las personas que han participado en este libro, en las periferias, para que no se nos olvide nadie. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento máximo a todas ellas, porque sin ellas, lógicamente, pues no hubiera sido posible este libro, ¿no? Empiezo, vamos allá. Muchísimas gracias, Bernardo Incenga Hacha, Jesús Leal Maldonado, Giancarlo Mazzanti, Doris Tarchópulos, Damián Quero, Luis Felipe Alonso, Antonio García Fernández, María Victoria Gómez, Eduardo de Santiago, Pablo Leibosc, Ricard Thier, Enrico Pórfido, Cintia Pérez, Josep María Vilanova, Carlos Irizarry, que ya lo he visto por allí curioseando, o sea que saluda, Carlos, que te hemos visto, Ignacio López García Pablos, Jorge Pérez Jaramillo, Adela Acitores Sud, Luis de la Fuente Salvador, María Fullaondo, Ramón Gómez Fernández, Ignacio Loras y María José Bell, Carmen Mota, Yuri Paul, Juan Manuel Fernández Alonso, Ramón López de Lucio, José Ramón Moreno García, Alfredo Villanueva Paredes, Eduardo Leira y Fernando Baniá, Carlos Sánchez Casas, Beatriz Blanco, Mónica de Blas, Álvaro Galmés, Amaya García Van Kesteren, perdón si lo pronuncio mal, disculpad, Antonio García Tabuenca, Francisco López Groh, Jesús Gago Dávila, Carlos Moreno, Carlos Arroyo, Silvia Herrero Alonso y, por supuestísimo, nuestro querido Chema García Pablos, sin el cual, desde luego, no podríamos tampoco hacer estos libros y esta serie. Aprovecho este último minuto que veo que están saludando. Mira, todos los hay gente por aquí, hay autores y autoras por aquí que van saludando. Juanma está por ahí, Carlos Viaja también por allí. Bueno, aprovecho para comentaros, está disponible el libro en librerías, por supuesto en nuestra tienda online, pero por favor, la Feria del Libro de Madrid se abre ya, así que id a las librerías, pedid libros allí, porque son nuestras compañeras de viaje, nuestras aliadas más necesarias en este viaje de la edición de libros de arquitectura. Y no puedo más que daros las gracias, Chema, Damián, Mónica, gracias a los tres por compartir esta tarde con nosotros, este ratito. Y nada, si os parece bien, vamos a planear, Chema, un encuentro físico. Ojalá que podamos hacerlo, si te parece bien. Vamos a intentarlo y así seguimos con el debate, si os parece bien. ¿Sí? Yo creo que o Colegio de Arquitectos o NAOS en sus dos visiones pueden ser. Yo creo que tenemos que tener una reunión con un poquito más de tiempo para charlar de estas y con bien de pugilato. Sí, sí. ¿Veréis? Sí, de pugilato. Interesante, Damián, verás. Fantástico. Verás qué ánimo. Ahí nos veremos. También, muchas gracias, Mónica, gracias, María, muchas gracias y a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, y por supuesto,
gracias a todos y a todas los que nos habéis estado viendo esta tarde aquí y a los que nos veis siempre. Nos vemos la semana que viene pues con más libros, más club y más de todo aquí en nuestro directo de Instagram. Gracias a los tres. Gracias. Gracias. Chao. Hasta Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.